El sol se escondía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un naranja profundo, como si quisiera advertirme de algo. Yo estaba sentada en el porche de la casa, con una taza de café que ya se había enfriado entre mis manos. El aire olía a tierra húmeda, a recuerdos que se resistían a desvanecerse. Había pasado un año desde que él se fue, un año desde que mi mundo se partió en dos. Me acuerdo de esa mañana como si fuera ayer. Estaba en la cocina, preparando el desayuno, cuando él entró con esa mirada que no reconocí. Sus ojos, que antes me buscaban con calidez, ahora esquivaban los míos. Se sentó en la mesa, tamborileando los dedos sobre la madera, y sin preámbulos, soltó las palabras que me atravesaron como un cuchillo: me voy. Encontré a alguien más. No lloré. No en ese momento. Solo lo miré, buscando en su rostro alguna señal de que esto era una broma, una pesadilla de la que despertaría. Pero no. Su voz era firme, fría, como si hubiera ensayado ese discurso 1000 veces. Es más joven, más libre. No es nada personal, solo necesito algo diferente. Más joven. Más libre. Cada palabra era un golpe que resonaba en mi pecho. Me quedé de pie, con el sartén aún en la mano, el olor a huevos quemándose en el fondo. No dije nada. ¿Qué podía decir? Él ya había decidido. Recogió sus cosas esa misma tarde, y para cuando el sol se puso, la casa estaba vacía. Silenciosa. Solo quedaban los ecos de nuestras risas, de los planes que alguna vez hicimos juntos. Los días que siguieron fueron un borrón. Me despertaba cada mañana con un peso en el pecho, como si alguien hubiera puesto una piedra sobre mi corazón mientras dormía. Mis amigos trataban de animarme, me decían que el tiempo lo curaría todo, que encontraría a alguien mejor. Pero no era tan simple. No era solo que él se fue, era la forma en que lo hizo, como si los años que pasamos juntos no valieran nada. Como si yo no valiera nada. Pasé noches enteras preguntándome qué había hecho mal. ¿Fue mi risa? ¿Mis arrugas, que apenas empezaban a marcarse en la esquina de mis ojos? ¿O fue que me volví demasiado cómoda, demasiado predecible? Me miraba en el espejo y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. ¿Dónde estaba la que solía bailar descalza en la sala, la que soñaba con viajar por el mundo, la que creía que el amor podía durar para siempre? Mientras tanto, él parecía estar viviendo el sueño. Lo veía en las redes, aunque intentaba no mirar. Fotos en la playa, en restaurantes caros, con ella. Siempre ella. Una chica de cabello largo y brillante, con una sonrisa que parecía desafiar al mundo. Era todo lo que yo no era: joven, despreocupada, radiante. Cada imagen era un recordatorio de lo que él había elegido por encima de mí. Pero la vida, como siempre, tiene formas de sorprendernos. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, recibí una llamada. Era una voz conocida, pero temblorosa, casi irreconocible. Era su hermana. «Necesito hablar contigo», dijo, y algo en su tono me hizo soltar la regadera. El agua se derramó sobre mis pies, pero no me importó. Es sobre él. Algo pasó. Mi corazón dio un vuelco. No sabía si era miedo, curiosidad o algo más oscuro, algo que no quería admitir. «¿Qué pasó?», pregunté, con la voz atrapada en la garganta. Ella respiró hondo antes de responder. «No está bien. No sé cómo explicarlo, pero creo que te necesita». Colgué el teléfono con las manos temblando. No entendía. ¿Me necesitaba? ¿Después de todo lo que había pasado? Una parte de mí quería correr hacia él, como lo hubiera hecho antes, sin pensarlo. Pero otra parte, más fuerte, más herida, me detenía. ¿Por qué ahora? ¿Qué había cambiado? Esa noche no dormí. Me senté en la sala, con las luces apagadas, mirando la nada.
Los recuerdos se arremolinaban en mi cabeza, nuestras primeras citas, las promesas que hicimos, el día que me dijo que nunca amaría a nadie como me amaba a mí. Y luego, su voz diciendo es más joven, más libre. No sabía qué hacer. Pero algo dentro de mí, una chispa que creía apagada, empezó a encenderse. No era amor, no era nostalgia. Era algo más profundo, más visceral. Era la certeza de que, de alguna manera, el destino estaba a punto de girar. Y cuando lo hizo, yo estaría lista. El amanecer trajo consigo una brisa fría que se coló por la ventana entreabierta. Me quedé mirando el techo, con el eco de la voz de su hermana todavía resonando en mi cabeza. Te necesita. Esas palabras eran como un rompecabezas incompleto, piezas que no encajaban. ¿Necesitarme? Él, que había elegido dejarme atrás sin mirar atrás, ¿ahora me necesitaba? Me levanté de la cama con un nudo en el estómago, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no entendía. Decidí no responderle a su hermana de inmediato. En cambio, me preparé un café fuerte y me senté en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde él había soltado su verdad como si fuera una bomba. Mientras removía el azúcar, mi mirada se perdió en las pequeñas grietas de la madera de la mesa. Cada una parecía contar una historia, un momento que ya no existía. Pero yo no era la misma mujer que se quedó congelada ese día. Algo en mí había cambiado, aunque todavía no sabía nombrarlo. El teléfono vibró sobre la mesa, sacándome de mis pensamientos. Era un mensaje de su hermana: por favor, llámame cuando puedas. Es importante. Dudé. Mis dedos temblaron sobre la pantalla, pero no marqué. En lugar de eso, me puse los zapatos y salí a caminar. Necesitaba aire, espacio, algo que me ayudara a ordenar el caos en mi cabeza. El parque al final de la calle estaba tranquilo, salvo por el canto de los pájaros y el crujir de las hojas bajo mis pies. Me senté en una banca, observando a una pareja mayor que caminaba de la mano. Se reían, compartiendo un chiste que solo ellos entendían. Por un momento, envidié esa complicidad, esa certeza de que el tiempo no había desgastado su amor. Pero también me hizo pensar en él, en cómo creí que nosotros seríamos así algún día. Mientras estaba perdida en esos pensamientos, alguien se acercó. Era Marta, una vecina que siempre tenía una sonrisa y una historia que contar. ¿Qué cara traes?, dijo, sentándose a mi lado sin pedir permiso. Intenté sonreír, pero ella no se dejó engañar. Vamos, cuéntame, es por él. Marta siempre había tenido esa habilidad para leer a las personas, como si llevara un radar en el alma. No sé por qué, pero las palabras empezaron a salir solas. Le conté todo: la ruptura, la otra mujer, la llamada de su hermana. Marta escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, su mirada fija en mí. Cuando terminé, se quedó callada un momento antes de hablar. Mira, corazón, los hombres como él siempre piensan que la hierba es más verde del otro lado. Pero la vida no es tan simple. Tarde o temprano, todos enfrentamos las consecuencias de nuestras elecciones. Sus palabras se quedaron conmigo mientras volvía a casa. Había algo en ellas que me hacía sentir menos sola, menos rota. Pero también encendieron una curiosidad que no podía ignorar. ¿Qué había pasado con él? ¿Por qué su hermana sonaba tan desesperada? Decidí que era hora de saber la verdad. Marqué su número. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara. Gracias por llamar, dijo, su voz cargada de alivio. No sabía si lo harías. No respondí de inmediato, dejando que el silencio hablara por mí. Ella continuó: está mal. Muy mal. No sé por dónde empezar, pero ella lo dejó. La chica con la que se fue. Y ahora está perdido, no es el mismo. Creo que necesita verte, hablar contigo.
Mi corazón dio un vuelco, pero no de la manera que esperaba. No era tristeza, ni amor, ni siquiera lástima. Era algo más complicado, una mezcla de rabia y curiosidad. ¿Por qué yo?, pregunté, mi voz más dura de lo que pretendía. Después de todo lo que hizo, ¿por qué cree que yo voy a estar ahí para recoger sus pedazos? Hubo una pausa al otro lado de la línea. No lo sé, admitió su hermana. Pero cuando habla de ti, hay algo en su voz, como si se hubiera dado cuenta de algo demasiado tarde. Colgué sin prometer nada. Mi mente era un torbellino. Una parte de mí quería cerrar esa puerta para siempre, seguir adelante, dejarlo en el pasado. Pero otra parte, la que aún recordaba las noches en que nos quedábamos despiertos hablando de todo y nada, quería respuestas. Quería mirarlo a los ojos y preguntarle si valió la pena. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía, tomé una decisión. Iría a verlo. No porque aún lo amara, no porque quisiera salvarlo. Iría porque necesitaba entender. Porque, en el fondo, sabía que esta historia no había terminado. Y algo me decía que lo que venía iba a cambiarlo todo. La lluvia golpeaba las ventanas de mi auto mientras manejaba hacia la dirección que su hermana me había dado. Era una noche fría, de esas que te hacen sentir que el mundo entero está en pausa, esperando algo. El limpiaparabrisas iba de un lado a otro, pero no lograba despejar del todo la tormenta que se arremolinaba en mi cabeza. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué, después de todo, había aceptado venir? La casa a la que llegué no era la que esperaba. No era el departamento moderno y reluciente donde lo había visto en fotos, presumiendo su nueva vida. Era una casita vieja, con pintura descascarada y un jardín descuidado, como si nadie se hubiera molestado en cuidarlo en años. Estacioné, apagando el motor, pero no bajé de inmediato. Me quedé allí, con las manos apretando el volante, tratando de reunir el valor para enfrentar lo que venía. Cuando finalmente toqué la puerta, el sonido resonó como un eco en el silencio. Pasaron unos segundos que parecieron eternos antes de que la puerta se abriera. Allí estaba él. Pero no era el hombre que recordaba. Sus ojos estaban hundidos, con ojeras que parecían talladas en la piel. Su cabello, antes impecable, estaba desordenado, y su camisa arrugada colgaba de un cuerpo que parecía haber perdido peso. Me miró como si no estuviera seguro de que yo fuera real. «Viniste», dijo, su voz apenas un susurro. No respondí. Solo entré, dejando que la puerta se cerrara detrás de mí. El interior de la casa era tan sombrío como el exterior. Muebles desvencijados, una mesa cubierta de platos sucios, un olor a humedad que se pegaba al aire. Me senté en un sofá que crujió bajo mi peso, y él se quedó de pie, como si no supiera qué hacer consigo mismo. «¿Qué pasó?», pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. Él apartó la mirada, frotándose las manos como si intentara quitarse algo que no se veía. «Todo», murmuró. «Todo se derrumbó». Y entonces, como si alguien hubiera abierto una compuerta, empezó a hablar. Me contó cómo ella, la chica de las fotos radiantes, lo había dejado de la noche a la mañana. Cómo había tomado sus cosas y desaparecido, dejándolo con deudas que no podía pagar y un vacío que no sabía cómo llenar. Escuché en silencio, con los brazos cruzados, sintiendo una mezcla de emociones que no podía desenredar. Había una parte de mí que quería gritarle, recordarle cómo me había hecho sentir cuando me dejó. Pero también había algo en su voz, en la forma en que sus manos temblaban, que me hacía difícil odiarlo por completo. No era el hombre arrogante que se fue de mi casa hace un año. Era una sombra, alguien que parecía estar pagando un precio que no esperaba. «No sé por qué te pedí que vinieras», admitió, finalmente sentándose frente a mí. «Solo, no sé a quién más recurrir. Todo el mundo me dio la espalda. Mis amigos, mi familia,
Todos. Pero tú siempre fuiste diferente. Esas palabras me golpearon como un trueno. ¿Diferente? ¿Ahora lo veía? Después de todo lo que había hecho, me puse de pie, incapaz de quedarme quieta. No puedes hacer esto, dije, mi voz temblando de rabia. No puedes dejarme como si fuera nada, irte con otra, y luego regresar cuando todo se te cae encima y esperar que yo te recoja. No soy tu red de seguridad. Él bajó la cabeza, y por un momento, pensé que iba a llorar. Pero no lo hizo. Solo asintió, como si supiera que no había nada que pudiera decir para arreglarlo. Lo sé, murmuró. No tengo derecho. Pero no estoy pidiéndote que me perdones. Solo, necesitaba verte. Necesitaba saber que sigues siendo real. No supe qué responder. Había tantas cosas que quería decirle, tantas heridas que aún sangraban. Pero también había algo en su mirada, algo roto, que me hacía preguntarme si realmente lo había tenido todo tan fácil como yo creía. ¿Era esto el karma del que tanto hablaban? ¿O era solo la vida, recordándonos que nadie sale ileso? Me di la vuelta, caminando hacia la puerta. No sé si puedo ayudarte, dije, sin mirarlo. Pero si quieres hablar, no me llames para quejarte. Dime la verdad. Toda la verdad. Y con eso, salí a la lluvia, dejando atrás la casa y al hombre que alguna vez creí que sería mi futuro. Mientras manejaba de regreso, la tormenta parecía calmarse, pero dentro de mí, todo seguía revuelto. Sabía que esto no había terminado. Había algo más, algo que él no me estaba contando. Y aunque una parte de mí quería dejarlo atrás, otra parte, la que siempre había sido más fuerte de lo que creía, necesitaba saber que seguía. La lluvia había parado, pero el aire seguía cargado de esa humedad que se pega a la piel. Conduje de regreso a casa con las manos apretando el volante, como si así pudiera controlar el torbellino de emociones que me atravesaba. Su imagen seguía en mi cabeza, demacrado, perdido, tan diferente del hombre que había conocido. Pero no podía dejarme llevar por la lástima. No después de todo lo que había pasado. Me repetía que no le debía nada, que no era mi responsabilidad salvarlo. Y, sin embargo, sus palabras, tú siempre fuiste diferente, se negaban a abandonarme. Al llegar a casa, me tiré en el sofá sin siquiera encender la luz. El silencio de la noche se sentía pesado, como si la casa misma estuviera esperando que tomara una decisión. Saqué el teléfono y vi un mensaje nuevo de su hermana: gracias por ir. Sé que no fue fácil. Si necesitas hablar, estoy aquí. Sus palabras eran amables, pero también me hacían sentir expuesta, como si todos supieran lo vulnerable que me sentía. No respondí. En cambio, me levanté y abrí una botella de vino que había guardado para una ocasión especial. Esto no era exactamente una celebración, pero necesitaba algo que me ayudara a pensar con claridad. Mientras el vino llenaba la copa, mi mente volvió a esa casa destartalada, a sus ojos hundidos, a la forma en que sus manos temblaban. Había algo que no me estaba contando, algo que iba más allá de una ruptura. Y aunque una parte de mí quería ignorarlo, otra parte, la que siempre había sido demasiado curiosa, necesitaba saber. Los días siguientes fueron una lucha interna. Intentaba seguir con mi rutina: trabajo, caminatas por el parque, charlas con Marta. Pero todo el tiempo sentía esa sombra detrás de mí, esa pregunta sin respuesta. ¿Qué le había pasado realmente? ¿Por qué, después de un año de silencio, había decidido buscarme? Una noche, mientras revisaba mi correo, encontré un mensaje suyo. No era largo, pero cada palabra parecía pesada, como si hubiera tardado horas en escribirlas. No espero que me perdones. No merezco eso. Pero hay cosas que no te dije, cosas que necesito que sepas. Si me das una oportunidad, te contaré todo.
Por favor. Leí el mensaje 3 veces, buscando algún truco, alguna manipulación. Pero no había nada de eso. Solo sonaba, roto. Decidí no responder de inmediato. En cambio, llamé a Marta. Necesitaba una perspectiva externa, alguien que me ayudara a no caer en la trampa de mis propios sentimientos. Le conté todo, desde la visita hasta el mensaje. Ella escuchó en silencio, como siempre, y luego dijo algo que me dejó pensando. A veces, las personas no buscan redención. Solo buscan a alguien que las escuche antes de que sea demasiado tarde. Esas palabras me persiguieron toda la noche. ¿Demasiado tarde? ¿Qué significaba eso? Al día siguiente, tomé una decisión. Le escribí un mensaje corto, dime dónde y cuándo. Pero no me hagas perder el tiempo. Su respuesta llegó casi de inmediato, como si hubiera estado esperando junto al teléfono. Mañana, en el café de la plaza. A las 5. Gracias. Cuando llegué al café, él ya estaba allí, sentado en una mesa al fondo. Había intentado arreglarse un poco, camisa planchada, cabello peinado. Pero no podía ocultar las ojeras, ni la forma en que sus hombros parecían cargar un peso invisible. Me senté frente a él, sin sonreír, sin saludar. Habla, dije, cruzando los brazos. Él respiró hondo, como si estuviera a punto de saltar a un abismo. No es solo que ella me dejó, empezó, su voz baja, casi inaudible. Hay más. Mucho más. Hizo una pausa, mirando la mesa como si las palabras estuvieran escondidas en la madera. Me metí en problemas. Problemas grandes. Y no sé cómo salir. Mi corazón se aceleró, pero mantuve el rostro impasible. ¿Qué clase de problemas? Pregunté, aunque una parte de mí temía la respuesta. Él levantó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, vi algo en sus ojos que me recordó al hombre que una vez conocí. No era amor, ni esperanza. Era miedo. Deudas, dijo finalmente. Y no solo dinero. Favores. Promesas que no debía hacer. Gente que no debería haber conocido. Su voz se quebró, y por un momento, pensé que no seguiría. Pero lo hizo. Cuando ella se fue, todo se vino abajo. Me quedé solo, y ahora no sé si puedo escapar de esto. El café a mi alrededor parecía desvanecerse. Solo estábamos él y yo, y una verdad que empezaba a desplegarse como una tormenta. No sabía si estaba lista para lo que venía, pero una cosa era segura, esta historia estaba lejos de terminar. El murmullo del café se desvanecía bajo el peso de sus palabras. Gente que no debería haber conocido. La frase se quedó flotando entre nosotros, como un veneno que no se disipa. Lo miré fijamente, buscando en su rostro alguna pista de si esto era una exageración, un intento de manipularme. Pero sus ojos no mentían. Estaban llenos de un miedo que no podía fingirse, un miedo que me hizo sentir un escalofrío en la nuca. Explica eso, dije, mi voz más fría de lo que pretendía. ¿Qué significa, gente que no deberías haber conocido? ¿En qué te metiste? Él tragó saliva, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa. Por un momento, pensé que no respondería, que se cerraría como siempre lo hacía cuando las cosas se ponían difíciles. Pero esta vez, algo era diferente. Tal vez era la desesperación, o tal vez, por fin, estaba cansado de mentir. No fue algo que planeé, empezó, su voz apenas un susurro. Cuando me fui contigo, pensé que estaba persiguiendo algo, no sé, algo más grande. Ella, la chica, me hizo sentir que podía tenerlo todo. Dinero, estatus, una vida que nunca tuvimos. Hizo una pausa, como si las palabras le quemaran la garganta. Me presentó a unas personas. Gente con dinero, con poder. Al principio,
Parecía una oportunidad. Negocios, inversiones, cosas que sonaban fáciles. Pero no lo eran. Me incliné hacia adelante, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Qué hiciste?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saberlo. Él apartó la mirada, fijándola en una mancha invisible en la mesa. Acepté un trato. Prestaron dinero, mucho dinero, para un proyecto que ella juró que sería un éxito. Pero no lo fue. Todo se derrumbó, y ella se fue cuando las cosas se pusieron feas. Me dejó con las deudas, con las promesas que hice, con ellos. Ellos, repetí, mi voz tensa. ¿Quiénes son ellos? Él levantó la mirada, y por un instante, vi al hombre que una vez amé, atrapado en una versión de sí mismo que no reconocía. Gente que no perdona, dijo. Gente que no olvida. Me dieron un plazo, y se está acabando. No tengo el dinero, y no sé qué hacer. El aire se sentía más pesado, como si la verdad que acababa de soltar hubiera ocupado todo el espacio en el café. Quise levantarme y salir corriendo, dejarlo allí con sus problemas, con las consecuencias de sus decisiones. Pero algo me detuvo. No era amor, no era lástima. Era una mezcla de curiosidad y una furia que aún no había nombrado. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo el hombre que planeaba un futuro conmigo ahora estaba huyendo de sombras que él mismo había invocado? ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté, mi voz temblando de rabia contenida. ¿Qué esperas que haga? ¿Que te salve? ¿Que pague tus deudas? ¿Que te esconda? Él negó con la cabeza, casi con desesperación. No, no espero eso. Solo, necesitaba que lo supieras. Que entendieras por qué todo se rompió. Y por qué, de alguna manera, sigues siendo la única persona en la que confío. Esas palabras fueron como un golpe. Confianza. Después de todo lo que había hecho, ¿tenía el descaro de hablar de confianza? Me puse de pie, sintiendo que el aire me faltaba. No soy tu salvadora, dije, mi voz cortante. No soy la persona que arregla tus errores. Si quieres mi ayuda, vas a tener que darme más que palabras. Dime quiénes son, qué quieren, y cómo llegaste a esto. Toda la verdad, como prometiste. Él asintió, pero no dijo nada más. Sus ojos estaban vidriosos, como si estuviera al borde de quebrarse. Dame un día, murmuró. Te contaré todo, lo juro. Solo, no me des la espalda todavía. No respondí. Agarré mi bolso y salí del café, dejando atrás el eco de su voz y el peso de una verdad que aún no estaba completa. Caminé por la plaza bajo un cielo que empezaba a oscurecerse, las luces de los faroles reflejándose en los charcos de la lluvia reciente. Mi mente era un caos. Una parte de mí quería olvidarlo todo, seguir adelante, cerrar esa puerta para siempre. Pero otra parte, la que siempre había sido más fuerte de lo que admitía, sabía que no podía ignorar esto. No era solo sobre él. Era sobre mí, sobre las piezas de mi vida que aún no había reclamado. Esa noche, mientras intentaba dormir, el teléfono vibró en la mesa de noche. Era un mensaje suyo, breve pero cargado de algo que no supe descifrar. Mañana. En el parque, a las 6. Por favor, ven. Cerré los ojos, sintiendo que el destino estaba tejiendo un camino que no podía evitar. Fuera lo que venía, estaba a punto de enfrentarlo. Y no estaba segura de estar lista. El parque estaba envuelto en una calma inquietante cuando llegué, justo antes de las 6. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de un rojo que parecía arder. Me senté en la misma banca donde días antes había hablado con Marta, mis manos apretadas sobre las rodillas, tratando de calmar el nerviosismo que me carcomía. No sabía qué esperar. Sus palabras en el café, esa mezcla de miedo y confesión, me habían dejado con más preguntas que respuestas.
Pero algo me decía que esta vez, lo que fuera que me contara, cambiaría todo. Lo vi llegar desde lejos, caminando con pasos lentos, como si cada uno le costara un esfuerzo inmenso. Llevaba una chaqueta vieja que no le había visto en años, y su rostro estaba más pálido de lo que recordaba. Cuando se sentó a mi lado, no me miró de inmediato. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, como si estuviera buscando algo que no podía encontrar. Gracias por venir, dijo finalmente, su voz baja, casi ahogada por el sonido del viento que movía las hojas. No respondí. Solo lo miré, esperando. Había prometido la verdad, y no iba a conformarme con menos. Él respiró hondo, como si estuviera juntando valor, y empezó a hablar. Todo comenzó con una promesa, dijo. Ella, la chica, me convenció de que podíamos hacer algo grande. Un negocio inmobiliario, una inversión que nos pondría en la cima. Dijo que conocía a las personas correctas, que solo necesitaba que yo pusiera mi nombre, mi firma. Confié en ella. Pensé que era mi boleto a una vida mejor. Hizo una pausa, frotándose las manos como si quisiera borrar lo que venía. Pero no era solo un negocio. Era una fachada. Ellos, las personas con las que me involucré, usaban el proyecto para mover dinero. Mucho dinero. Dinero que no era limpio. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Lavado de dinero?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Él asintió, sin mirarme. No lo supe al principio. Cuando me di cuenta, ya estaba demasiado metido. Debía favores, firmé contratos, acepté cosas que no debería. Y cuando ella se fue, me dejaron solo con todo. Me dieron un ultimátum, pagar o... Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciarlas. ¿O qué? Presioné, sintiendo un nudo en el estómago. Él finalmente me miró, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. No sé qué son capaces de hacer, admitió. Pero he oído cosas. Historias. Gente que desaparece. Gente que paga con más que dinero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí el impulso de levantarme, de alejarme de él y de todo este desastre que no era mío. Pero mis piernas no se movieron. Había algo en su voz, en la forma en que temblaba, que me hacía querer escuchar más, aunque me aterrorizara. ¿Por qué no vas a la policía?, pregunté, aunque sabía que la respuesta no sería tan simple. Porque no soy estúpido, dijo, con un dejo de amargura. Si hablo, no solo me hundo yo. Hay nombres, conexiones, cosas que no puedo tocar sin que todo explote. Y no solo me afecta a mí. Podrían ir tras mi familia. Podrían. Se detuvo, mirándome como si acabara de darse cuenta de algo. Podrían ir tras ti. Esas palabras me golpearon como un balde de agua fría. ¿Yo? Repetí, mi voz subiendo de tono. ¿Por qué yo? No tengo nada que ver con esto. Él bajó la mirada, como si se avergonzara de lo que estaba a punto de decir. Porque saben de ti. Cuando las cosas se pusieron feas, intenté negociar, ganar tiempo. Mencioné tu nombre. Dije que eras alguien importante para mí, que podrías ayudar a convencerlos de darme más tiempo. Fue un error. Lo sé. Pero estaba desesperado. La rabia me subió por la garganta como un incendio. Me puse de pie, sintiendo que el aire no me alcanzaba. ¿Les hablaste de mí? Los metiste en mi vida, grité, sin importarme si alguien en el parque nos escuchaba. Él se levantó también, levantando las manos como si intentara calmarme. No quería ponerte en peligro. Solo intentaba protegerme, protegernos. Pero no pensé. No pensaste, lo interrumpí, mi voz temblando de furia. No pensaste cuando te fuiste con ella, no pensaste cuando te metiste en esto,
¿Y no pensaste cuando arrastraste mi nombre a tu desastre? ¿Qué quieres que haga ahora? ¿Que me esconda? ¿Que viva mirando por encima del hombro? Él no respondió. Solo se quedó allí, con los hombros hundidos, como si el peso de todo lo que había hecho finalmente lo estuviera aplastando. Y por un momento, a pesar de toda la rabia, sentí una punzada de lástima. No por el hombre que tenía frente a mí, sino por lo que habíamos sido alguna vez. Por los sueños que compartimos, por la vida que creí que tendríamos. Necesito tiempo, dije finalmente, dando un paso atrás. No sé qué hacer con todo esto. Pero no puedes esperar que arregle tu vida. No después de todo. Él asintió, sus ojos brillando con algo que parecía lágrimas. Solo prométeme que tendrás cuidado, dijo. Y si algo pasa, si alguien se acerca, llámame. Por favor. No prometí nada. Me di la vuelta y caminé hacia mi auto, sintiendo el peso de sus palabras en cada paso. El parque, que minutos antes parecía tan tranquilo, ahora se sentía como un lugar lleno de sombras. Mientras conducía a casa, no podía dejar de mirar el retrovisor, como si esperara ver a alguien siguiéndome. La verdad que él me había dado era más grande de lo que esperaba, y ahora, quisiera o no, yo estaba dentro de ella. La noche se había vuelto densa, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos. Llegué a casa con el corazón latiendo desbocado, el eco de sus palabras resonando en mi cabeza: podrían ir tras ti. Cerré la puerta con doble llave, algo que nunca hacía, y revisé las ventanas una por una, como si esperara encontrar un par de ojos observándome desde la oscuridad. El silencio de la casa, que antes me reconfortaba, ahora se sentía como una amenaza. No dormí. Me senté en la sala con una lámpara encendida, el teléfono en la mano, debatiendo si debía hacer algo, cualquier cosa. ¿Llamar a la policía? ¿Huir? ¿Ignorarlo todo y esperar que fuera una pesadilla? Pero cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, pálido y roto, y sentía esa furia que me quemaba por dentro. No solo por lo que había hecho, sino por haberme arrastrado a su caos. A la mañana siguiente, el cansancio me pesaba, pero la adrenalina me mantenía en pie. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Si estaba en peligro, necesitaba saber a qué me enfrentaba. Llamé a Marta, mi confidente, y le conté todo. Su voz, siempre tan calma, se endureció. No puedes quedarte sola en esto, dijo. Voy para allá. Y vamos a pensar un plan. Cuando Marta llegó, trajo consigo una energía que me dio un poco de claridad. Nos sentamos en la cocina, con café humeante entre nosotras, y repasamos cada detalle. Necesitas pruebas, dijo ella, con esa determinación que siempre admiré. Si él está metido con gente peligrosa, no puedes confiar solo en su palabra. Tienes que saber quiénes son, qué quieren, y cómo mantenerte a salvo. Tenía razón. Pero la idea de meterme más en este lío me aterraba. Aún así, algo en mí, esa chispa que había renacido después de tanto dolor, me empujaba a actuar. Voy a hablar con él una última vez, dije. Pero no será como antes. Esta vez, voy a exigir respuestas claras. Y si no me las da, me alejo para siempre. Marta asintió, pero me miró con preocupación. Ten cuidado. No sabes hasta dónde llega esto. Antes de irse, me dio un abrazo más largo de lo habitual, como si quisiera darme algo de su fuerza. Y lo necesitaba. Esa tarde, le escribí: encuéntrame en el parque. Ahora. Última oportunidad. Su respuesta fue inmediata: estaré ahí. Cuando llegué, el parque estaba casi vacío, salvo por unos niños jugando a lo lejos. Él estaba en la misma banca, pero esta vez no parecía tan derrotado. Había algo en su postura, una tensión que no había notado antes. Habla, dije,
sin sentarme. Nombres, hechos, todo. No más excusas. Él me miró, y por un momento, pensé que intentaría esquivar la conversación. Pero entonces sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y me lo tendió. Aquí está todo lo que sé, dijo. Nombres, lugares, fechas. No es mucho, pero es lo que tengo. Llévalo a la policía si quieres. Pero si lo haces, no sé qué pasará conmigo. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había un par de hojas escritas a mano, con nombres que no reconocía y direcciones que parecían sacadas de un mundo que no era el mío. Pero también había una foto, borrosa pero clara en su mensaje, él, con ella, y un hombre de traje que no sonreía. ¿Quién es este?, pregunté, señalando al desconocido. El que manda, respondió, su voz quebrándose. El que no perdona. Antes de que pudiera preguntar más, un auto negro se detuvo al borde del parque. 2 hombres bajaron, con pasos lentos pero decididos. Mi corazón se detuvo. Vete, susurró él, empujándome hacia atrás. Ahora. No pensé. Corrí, con el sobre apretado contra mi pecho, mientras escuchaba gritos detrás de mí. No miré atrás. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, hasta que llegué a mi auto y me encerré dentro. Mis manos temblaban tanto que apenas pude encender el motor. Mientras conducía, el teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Sabemos quién eres. Entrégalo, o te encontraremos. El miedo me envolvió, pero también algo más fuerte, una furia que quemaba más que nunca. No era solo por él, ni por mí. Era por todo lo que había perdido, por la mujer que había sido y la que estaba decidida a convertirme. No iba a dejar que me encontraran. No iba a ser una víctima. Manejé hasta la casa de Marta, el único lugar donde me sentía segura. Le conté todo, le mostré el sobre, el mensaje. Sus ojos se endurecieron. Vamos a la policía, dijo. Pero primero, vamos a asegurarnos de que no te toquen. Pasamos la noche planeando, buscando contactos, alguien que pudiera ayudarnos sin exponernos. Encontramos a un viejo amigo de Marta, un exagente que prometió revisar el contenido del sobre con discreción. Días después, supe la verdad. Los nombres en el sobre llevaron a una red de crimen organizado, más grande de lo que imaginé. Él había sido un peón, alguien prescindible en su juego. Lo encontraron, pero no como yo temía. Estaba vivo, escondido, cooperando con las autoridades a cambio de protección. No lo vi de nuevo, y no quise hacerlo. El peligro no desapareció de inmediato, pero con el tiempo, los mensajes cesaron. Me mudé a otra ciudad, empecé de nuevo. Pero no como la mujer rota que había sido. Me convertí en alguien más fuerte, alguien que había enfrentado el miedo y había ganado. El karma, como dicen, siempre encuentra su camino. Y aunque él pagó por sus errores, yo también encontré el mío, un futuro donde yo era suficiente, donde no necesitaba a nadie para definirme. La tormenta había pasado, y yo estaba lista para lo que viniera.